Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí con todo un personaje, con el invitado de esta semana. Él es el doctor Boris Olmedo. Les cuento que está dentro de mis procesos también, es una persona que me ha ayudado muchísimo y que hoy les quiero compartir un poquito de lo que él lo hace, de la maravillosa ciencia que él conoce, que son las leyes biológicas. Es un médico diferente, muy diferente, porque es de los que te ayuda a conocer cuál es el proceso de tu cuerpo y cómo llegaste a caer en un estado de enfermedad. Y lo que él busca no es tapar ese síntoma, sino ayudarte a salir de ahí desde el origen. Así que, doctor, muchísimas gracias por darnos el espacio en su agenda, el tiempo y sobre todo por compartirnos esta hermosa labor que usted hace. Cuéntenos un poquito cómo es que usted decidió o cayó en esto de las 5 leyes biológicas y de este tipo de medicina. Bueno, muchas gracias, Juan José, a ti. Siempre es un honor poder compartir con las personas que acuden hacia ti, ¿no? Realmente para mí, yo siempre empiezo diciendo que yo nací médico. Desde muy niño le vi a mi padre curar, a pesar de que mi padre casi no sabía leer y escribir, y nos formó en una vocación de servicio hacia el paciente. Y en esa búsqueda yo elegí ser un médico no convencional, es decir, no usar medicación nunca de botica, sino ver otra alternativa que nos permita ayudar al paciente sin que el paciente tenga que gastar muchos recursos, ¿no? El paciente o el Estado. Exacto. Porque al trabajar con terapias no farmacológicas nos ha llevado a la búsqueda de saber por qué enfermamos, para qué enfermamos y cómo podemos ayudar sin necesidad de hacer gastos muy grandes para mantener la salud, entendiendo que la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud es un proceso dinámico que si hay una causa, hay un sistema que se activa y cuando se soluciona, se presentan los síntomas, signos que hay que trabajar con cada paciente en particular. Exactamente, Doc. A mí me gusta mucho esta parte de las 5 leyes biológicas y cómo funcionan. ¿Nos puede explicar un poquitito qué es como de fondo esto? ¿Qué tiene de fondo? Bueno, las leyes biológicas fueron descubiertas por el doctor Rick Hammer hace ya 44 años, en el cual luego de un infausto suceso que sucedió con su hijo, luego de un accidente donde él es herido mortalmente, su hijo pasa un periodo de agonía de varios meses hasta que termina muriendo con sus padres al lado. Y luego de este suceso de la muerte de su hijo, él hace un cáncer de testículo y la madre, que también era médica, hace un cáncer de seno. Entonces, desde ahí viene este conocimiento, ¿no? Este descubrimiento, porque no es ningún invento, es algo que se puede verificar en el 100% de los pacientes. Y el doctor Hammer se pregunta, ¿qué pasa conmigo siendo un hombre tan sano? Yo hago este cáncer. De hecho, él trabajaba en medicina convencional y él acude al sistema para ver qué pasa con su testículo que había crecido, más luego empieza a intuir y a descubrir estas leyes biológicas que siempre por siempre siguen un orden biológico para la vida, para la supervivencia. Entonces de ahí empieza a descubrir las leyes biológicas, que son 5, que son absolutamente coherentes con la supervivencia de los individuos. Sí. Dentro de estas 5 leyes, Doc, el otro día conversamos, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema desde el que nacemos, desde el embrionario tiene una correlación con todo, ¿no? Y eso es lo lindo, entender cómo el cuerpo mismo se encarga de producir esta enfermedad, vamos a llamarle, para ayudarnos a salir de un estado, de un shock o de una situación en particular a la cual necesitamos sobrevivirnos o adaptarnos. ¿Por qué hace esto el cuerpo y por qué nos cuesta tanto aceptar esta respuesta del cuerpo? Bueno, siempre todos los seres humanos, los seres vivos de este planeta, incluido el hombre, los animales y las plantas, se rigen bajo principios biológicos. Es decir, para que exista una inflamación a nivel de la mucosa bronquial con tos,
con síntomas de secreción, no secreción, hay necesidad de entender qué pasa exactamente con este paciente. Entonces, cada órgano tiene un área cerebral que dirige y cada área cerebral se activa de acuerdo a cómo sea el sentir biológico emotivo del paciente, es decir, siempre hay una causa. Claro. Por eso que el paciente que viene con cualquier síntoma, nosotros tenemos una o dos preguntas de acuerdo al origen embrionario de cada tejido y cada tejido da síntomas exactamente verificables. Entonces, desde allí nosotros tenemos un proceso donde el paciente sabe qué es lo que estamos preguntando y qué es lo que hacemos para entender que esto que conocemos como enfermedad realmente es parte de un sistema. No es como dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es la ausencia de enfermedad. Claro. Sería una utopía. Lo que conocemos como enfermedad o el conjunto de signos, síntomas que se presentan son consecuencia de algo que el cuerpo soluciona. Es decir, si un paciente tiene separación con sus padres porque el padre ha viajado, ha emigrado a estudiar o a trabajar, la piel de esta persona, el contexto se va a ulcerar. Cuando el padre regresa, la piel se va a enrojecer, es decir, se va a reparar la piel. En vez de catalogar como una enfermedad eruptiva o un eczema o cualquier tipo de piel, nosotros sabemos que el paciente ha vuelto a tener contacto. Entonces, a eso es una diferencia muy grande en pensar que un paciente o un niño, por ejemplo, que es muy verificable, donde el papá, la mamá están en inconvenientes, separaciones. El niño hace manchas, ronchas, úlceras, cualquier cosa en la piel, creyendo que es una enfermedad eruptiva cuando es volver a tener contacto. Exacto. Entonces le preguntamos a la madre qué pasa entre los padres, cuándo regresó el papá, cuándo se volvieron a normalizar las cosas en la casa. Dice, sí, es verdad, es eso. Entonces, no diagnosticamos enfermedades, sino tratamos seres humanos de acuerdo a cuál es su sentir biológico o lo que nosotros conocíamos en Nueva Medicina Germánica antes como conflicto, pero yo pienso que la forma más adecuada es un shock que produce una activación biológica, es decir, un acto inesperado, brusco, que activa el sistema, el cerebro lo toma y busca el órgano a quien trabajar. Entonces esta tríada psico, cerebro, órgano es una cosa que sucede todos los días en todos los individuos de nuestro planeta. Es indivisible, ¿no? Totalmente indivisible. Doc, dentro de la consulta también una parte importante es manejar la percepción de la persona. Por ejemplo, esto que dice usted de la separación. De pronto a una persona se le hace más difícil, a otra persona se le hace más fácil llevar con eso y por eso es que uno desarrolla la enfermedad y otro no. ¿Cómo se relaciona esto con la lateralidad de la persona? Porque el cerebro también maneja ahí sus hilos, ¿no? Sí. Bueno, la lateralidad biológica de los seres humanos se establece en los primeros días de la concepción, es decir, ya sabemos si va a ser diestro o zurdo. Solo esa pregunta nos lleva casi a un 90-95% del diagnóstico, porque en la lateralidad biológica, es decir, si yo aplaudo así, soy diestro, pero no puedo aplaudir así porque es incómodo. Es incómodo. El zurdo vuelve a aplaudir libremente. Y las condiciones biológicas, es decir, las causas, se las puede establecer. Entonces, cuando llega a la consulta el paciente, le pregunto, ¿cómo te llamas? Y digo, ¿cómo quieres que te llamemos aquí? La segunda pregunta es, por favor, aplaude. Claro. Entonces, con eso yo le digo, tenemos el 95% del diagnóstico del paciente, porque en la lateralidad biológica, todo lo que sucede en una persona diestra, que son el 85% de la población de los seres humanos, a la derecha tiene una relación directa con el padre. El padre, la pareja, los hermanos, los amigos, compañeros de trabajo. Es decir, todo a la derecha tiene una relación directa con eso.
Y a la izquierda solamente es con madre o con hijos. Hijos o mascotas o gurú. Ya. Entonces, con eso ganamos prácticamente la comprensión del paciente para saber qué es lo que tenemos que hacer, prácticamente un 95% de las causas. Exactamente, Doc. Ya una vez que usted conoce, ya sabe cuál es el tejido que está en conflicto o en reparación, ¿cómo es el proceso que la persona sigue ya dentro del tratamiento? ¿Hay que tomar algo para el dolor? ¿Hay que bajar el dolor? ¿O simplemente hay que dejar que siga su curso? A ver, el decir que la naturaleza hace todo y cura es algo que uno que es paciente, que ha podido tener una enfermedad, o ve la angustia de la madre, del padre con su hijo enfermo y le dice, sí, no, la naturaleza ya hace todo, estás en curación. Eso no es tan cierto. En la consulta práctica uno ve que cuando los síntomas son muy fuertes, muy graves, muy molestosos, uno tiene que intervenir. Y si hay necesidad de prescribir, generalmente, como yo soy médico homeopatunicista, trato de tomar la totalidad sintomática y prescribir un medicamento que le ayude a pasar mejor esto, más no a suprimir el síntoma, más no a bloquear nada, ni a quemar nada, ni a producir, a administrar medicación que en muchas ocasiones cura una cosa, pero daña dos. Exacto. Mientras que con tratamientos no convencionales como acupuntura, homeopatía, la terapia neural, el biomagnetismo médico, un cambio en el estilo de vida, un cambio en su forma de cómo acomodarse en el territorio, hace que el individuo pueda vivir tranquilo, seguro, en paz, en casa. Exactamente, y es muy lindo cómo usted explica y cómo engloba todo en realidad, porque la salud es eso, ¿no? Es estar bien en muchos ámbitos de la vida, sentirse seguro y sentirse, como decía usted mismo, en ese territorio, ¿no? Hay una parte de la biología del Dr. Hammer en donde explican que él trabajó mucho con pacientes con cáncer y cuando trabajaba desde esta parte biológica muchos se curaban. ¿Qué tal, qué nos puede decir usted en relación a este cáncer, a esta enfermedad que es tan temida en este momento? Bueno, realmente yo empecé hace 17 años a estudiar esto. Ya llevo 35 años de médico, siempre he sido un médico que nunca prescribo medicación farmacológica. Entonces yo empecé también siempre desconfiado y como así, y qué pasa con esto, ¿no? Pero en definitiva, cuando el ser humano se forma, hay las capas embrionarias, es decir, las que dan origen a los tejidos. Entonces, hay una parte del cerebro antiguo que corresponde a tejido endodérmico, es decir, el tejido endodérmico es el que da origen a grandes rasgos al aparato digestivo, reproductor y el aparato respiratorio. Entonces, todos estos tejidos crecen en primera fase. Es decir, hay un aumento en células y funciones por un acto biológico que el individuo sufrió y el tejido empieza a crecer. Mas no es como dice la medicina, que el cuerpo perdió el sentido, que las células se alocaron, que empiezan a crecer desordenadamente. No, el cerebro dirige la vida desde siempre. Si un impacto biológico es brusco, dramático, inesperado, el individuo lo vive en soledad, es decir, que no lo puede expresar, que no lo puede entender, automáticamente el cerebro en fracciones de segundo ordena a un órgano crecer en células y funciones. Es decir, tiene un propósito biológico, tiene un porqué y un para qué. Entonces, cuando un tejido ha crecido, el individuo no tiene síntomas. Claro. Porque está creciendo, porque el individuo sigue con el impacto biológico. Por poner un ejemplo, la pérdida económica de un individuo, de su empresa, de su casa, de quedarse en la ruina, el cerebro percibe que él no va a tener que comer e inmediatamente las células hepáticas, los hepatocitos, empiezan
a crecer en células y funciones para producir sales biliares, para poder decir, no voy a tener que comer. Entonces el cerebro rediseña para que los jugos hepáticos que producen las sales biliares puedan trabajar mejor con lo mínimo de alimentación que tenga o con lo que tenga. Es decir, antes nos comíamos el lomo fino, ahora el cerebro le rediseña para que nada del animal que me sirve como alimento me pueda servir como digestión. Entonces, el crecimiento del hígado tiene una dirección en el cuerpo. Claro. Porque si las personas que les han diagnosticado que tienen un adenocarcinoma de hígado o un cáncer de hígado, no se cumple este parámetro, es imposible que el organismo pueda crecer. Cuando le preguntamos directamente, el individuo dice, ¿y usted cómo sabe esto? Por biología, por el comportamiento de los tejidos. Entonces, estos tejidos endodérmicos que dan origen al aparato respiratorio, digestivo y reproductor y glándulas anexas, crecen cuando hay una activación biológica. Al paleoencéfalo, es decir, al cerebro antiguo, al cerebro reptilesco, también corresponde lo que se llama el mesodermo antiguo. El mesodermo antiguo, donde está la pleura, pericardio y peritoneo, la dermis y la glándula mamaria, también tienen el mismo comportamiento. Es decir, frente a una actividad, a un acto brusco, dramático, inesperado, también empieza a crecer en primera fase y tampoco hay síntomas. Si la glándula mamaria empieza a crecer por un carcinoma lobular de seno, hay siempre una causa y va un proceso dependiendo de la cantidad de masa conflictual o del evento que activó el sistema, va a crecer 1 centímetro en 2, 3, 4, 5 años. Pero el individuo hasta eso ya tiene tiempo para solucionar la causa. Así como creció, después sigue un proceso de automático del cuerpo, el individuo soluciona la causa y el tejido empieza la caseificación en estos dos tipos de tejidos, tanto los endodérmicos como de mesodermo antiguo. A eso se conoce como un absceso o como tuberculosis. Ese es el proceso biológico, donde los hongos y las micobacterias cumplen un rol benéfico. Es decir, la tuberculosis que se vacuna es un proceso absolutamente dinámico que no se puede evitar con vacunas ni con nada, sino que nos habla de que el paciente solucionó la causa. Si el paciente experimenta, después de un diagnóstico catastrófico, totalmente inhumano, antiamoroso, de que a uno le quedan pocos días de vida, que le van a poner en una caja, lo más sensato que si el individuo percibe es que empiece a crecer las células del pulmón. Entonces, a eso se conoce como adenocarcinoma de pulmón, y dice, no, el tumor primario es acá y ya se ha regado, ya se ha hecho metástasis al cuerpo, cosa que es totalmente improbable, porque si un tejido creció, hay una causa. Si hay otro tejido que empieza a crecer simultáneamente después del diagnóstico o después del examen, después de revisarse, hacerse los screening que son muy de moda en un sistema mercantilista como es la industria farmacéutica, entonces dicen que hay metástasis. No es cierto, son otros sistemas que se van activando, entonces así funciona el cuerpo. Y es muy racional lo que usted dice y es muy directo, ¿no? Porque se han hecho muchísimos estudios para ver cómo estas células del cáncer que están de pronto en el colon avanzan al pulmón y no hay una vía de acceso, no hay una dirección en sangre, no hay algo que demuestre que se está moviendo como tal este mal, digamos, dentro del organismo. Y precisamente iba yo un poco a ello. Entonces, en relación a esta parte, la percepción de la persona influye mucho en la situación que pasa. Por ejemplo, me invento yo, en una persona en lidiar con algo de pareja, con su sexualidad. Por ejemplo, en una persona que nace en un hogar de culturas de que la sexualidad es pecado y este tipo de ideas, y otra persona que tiene una infancia libre en ese sentido, y precisamente pasan algún conflicto en torno a esto. ¿Hay diferencia en eso, en la crianza, en las ideas que tenemos de inicio o no?
A ver, primero tenemos que establecer que la sexualidad tiene un componente del cerebro antiguo, que es una orden para perpetuar la especie. Exacto. Es decir, la pareja hombre-mujer se une para poder fecundar. Es decir, las células que producen tanto el esperma como el óvulo sirven para la fecundación y es algo automático. Claro. Es algo automático que es para perpetuar la especie y para la reproducción. Mientras que el deseo sexual, cómo me relaciono yo con mi pareja, está regulado por la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral es la que regula el deseo, el apetito sexual, en el cual nosotros, cuando el paciente hace una pregunta con respecto al manejo de su sexualidad, a su deseo, a su líbido, a su capacidad de mantener una relación, automáticamente nosotros vamos a ubicar la pregunta adecuada. Entonces, mientras que la reproducción es una necesidad para perpetuar la especie, el deseo sexual, el contacto sexual, está regulado por el cerebro mismo, pero depende ya de cómo yo esté establecido. Exacto. Mis cánones éticos, morales, sociales, religiosos, que hablan de una persona en particular. Exactamente, es muy lindo cómo usted ubica todo esto, porque si hay algo que a mí me gusta mucho es esta particularidad que le da al tratamiento, ¿no? No es como que todo es para todo el mundo, sino que cada persona tiene que ir haciendo. Y dentro del tratamiento, ya entrando como tal, ya una vez que sabe cuál es la capa que está generando este cambio a nivel biológico, cuál es la sintomatología que está pasando el paciente, ¿cuál sería la parte del tratamiento ya así como tal? Bueno, concluyamos una parte también porque nos faltan dos capas embrionarias que son ya correspondientes al cerebro nuevo y es la otra que se llama mesodermo nuevo, que da origen a todo el tejido osteomuscular, músculos, tendones, articulaciones, vasos sanguíneos, la corteza glomerular del riñón, los ganglios linfáticos. Todos estos tejidos en fase activa, en primera fase, siempre se necrosan. Necrosan significa que pierden tejido, más o menos como un queso gruyere que se hace poroso. Ya. O la osteoporosis que conocemos como enfermedad en la medicina convencional, es algo totalmente dinámico. La mujer que ya no está en etapa fértil, ya no necesita tener una gran masa ósea a nivel de los huesos, músculos y tendones que sujetan todo el peso del útero. Entonces lo normal es que se necrose, porque ella biológicamente percibe que ya no va a fertilizarse, que ya no va a tener descendencia, por lo tanto necesita menos peso para sobrevivir. Claro. Entonces automáticamente la osteoporosis que se produce en la mujer después de la menopausia, que menopausia no es enfermedad, sino es último regla, es decir, ya no es fértil. Exacto. Esta situación de ya no ser apta para poder ser fecundada hace que se produzca este proceso dinámico. No necesita hormonas, no necesita calcio, no necesita ninguna situación que la industria farmacéutica o que los servicios médicos nos brinden a un proceso biológico dinámico. Si es que nosotros trabajamos con el paciente en esa dirección, ahí va lo que el Estado o el paciente o el seguro privado va a gastar menos en algo que no es necesario, porque con calcio, sin calcio, con hormonoterapia, hormonosustitución, lo que sea, el proceso biológico automáticamente sigue su curso. Y al neoencéfalo, al cerebro nuevo, también corresponde lo que se conoce como el ectodermo. El ectodermo da origen a todas las pieles internas y externas, la piel y las mucosas. Y estas tienen la particularidad de ulcerarse, es decir, perder tejido. Pierde contacto con su padre a la derecha, la piel del lado derecho, se ulcera, no perceptible al ojo humano, el paciente dice, tengo una resequedad de la piel. O el herpes también, ¿no? El herpes es la solución
de volver a tener contacto porque esta separación fue injusta y muy dolorosa. Entonces, lo que se conocía como que el herpes genital es incurable y es transmisible. No. La pregunta adecuada al paciente es, ¿desde cuándo te brotaron las cosas? Pero para que el paciente tenga el brote de las vesículas a nivel de sus genitales, debe haber solucionado la separación que fue injusta. Claro. Desde allí ya hace una diferencia muy grande porque el paciente que ha sido diagnosticado de un herpes genital dice, me arruiné para toda mi vida. Pero si el paciente toma en cuenta lo que yo digo, va a ver que cada vez que él vuelve a tener contacto, las vesículas, la manifestación clínica absolutamente biológica, indica que la persona ha vuelto a tener contacto. Doc, ¿y por qué se cronifican estas sintomatologías en el tiempo? Primero porque tenemos un diagnóstico inadecuado. ¿Sí? Igual podemos decir, por ejemplo, cuando un carcinoma de piel. Ya. Si ubicamos la lateralidad biológica, a la derecha padre, pareja, hermanos, amigos, y a la izquierda madre o hijos, tenemos un diagnóstico. Si la persona está en constantes recidivas por cuestiones éticas, morales, sociales, religiosas, que el matrimonio es para toda la vida y todo esto, entonces se llama constantes recidivas, es decir, está saliendo y volviendo a entrar en el sistema. Entonces el tejido que se ulceró en primera fase empieza a repararse. Si la reparación es de la capa más superficial de la piel, se conoce como un carcinoma espinocelular. Si la separación es más fuerte y ya toma los vasos sanguíneos, la parte interna de la dermis, se conoce como un carcinoma vasocelular. Pero que nos verifiquen que el sol produce cáncer de piel. Claro. Es la pregunta adecuada de una persona que tenga 1 centímetro de cerebro funcionando. ¿Y por qué nuestros hermanos del África, que están sometidos al sol todo el al tiempo? sol, que no, ni siquiera tienen protección por la ropa que no tienen, porque ellos no tienen carcinoma de piel? Entonces son puras teorías que no las pueden verificar. Claro, qué lindo. Entonces tratamos de no irnos contra nadie, sino obligarles a nuestros compañeros médicos de absolutamente todas las ramas, que sea una condición sine qua non para que ellos puedan manejar sus pacientes. Claro. Porque no nos vamos a oponer bajo ningún sistema a un médico de cualquier índole, de cualquier rama de especialidad, compañeros y colegas nuestros, sino que ellos, conociendo las leyes biológicas, ellos se van a quedar más tranquilos, seguros, en paz, en casa, para ellos hacer un servicio al paciente, sentir que mi trabajo tiene una dirección, más no convertirme en un prescriptor de tratamientos que no son verificables. Claro, y desde mi punto, esta vez como paciente, yo le digo, uno cuando acude al médico acude por una respuesta, por saber qué está pasando en el cuerpo. Y es precisamente lo que yo logré entender cuando usted me dice, Juan José, toda esta situación que viviste ha producido estos cambios en tu tejido y esto es lo que está pasando como síntoma. Entonces creo que como paciente uno también tiene la tranquilidad de entender y decir, ya sé qué me pasó y cuándo me pasó y cómo puedo salir de esto. Porque si no, la medicina se vuelve en algo como callemos del síntoma, aplaquemos esto y que siga funcionando así, si es que está funcionando. Entonces, el hecho de que usted lo pone ahorita sobre la mesa, ¿qué tan importante es que los profesionales de la salud, y yo me incluyo como fisioterapeuta, osteópata, tenemos que conocer estas leyes biológicas? Es que es una condición sine qua non. Si tú tienes un paciente que tiene un dolor al lado derecho, automáticamente tu cerebro ya sabe qué preguntar. Primero que el dolor de mesodermo nuevo, es decir, de todo el sistema osteomuscular, aparece en segunda fase. Es decir, cuando el individuo sucede algo bueno para el paciente. El dolor de la ciática derecha aparece cuando yo estoy mejor en la relación
con mi pareja, con mi padre, con mis hermanos, con mis amigos, de quien yo me sentía que no era apto, es decir, Ya. apto. Entonces tú empiezas a hacer tu terapia y durante la terapia le preguntas, dices, señor, ¿cómo está con su esposa? Solamente viendo el lenguaje corporal, haciendo la pregunta adecuada, él te queda viendo y dice, señor, que es brujo, adivino. Claro. ¿Cómo sabe que yo he estado en una situación mala con mi pareja? Y tú sigues haciendo la terapia, puedes suspender un rato, le miras a los ojos, dice, ¿me quieres contar qué cosa bonita ha pasado con tu pareja? Automáticamente él dice que el dolor empezó 12 a 24 horas antes, él tiene que haber solucionado. Claro. Es decir, yo solucioné ayer al mediodía, estaba separado con mi pareja y volvemos a tener una relación donde nos ponemos de acuerdo cómo llevar la vida. En 12 a 24 horas me aparece el dolor. Entonces, eso de por sí tiene un efecto en la comunicación estratégica que el paciente dice, o usted adivina o lee el pensamiento o alguien le contó qué pasa. No, es la biología. Es la biología. Es la biología. Independientemente de la terapia que se haga osteopática, de fisioterapia, de acupuntura, de terapia del dolor, solo con esa pregunta el paciente va a sentir que él se siente un ser humano dentro del consulta. Exacto. No es un número, no es una ficha, no es un diagnóstico, no es un síndrome, sino es algo biológico que sucede en el organismo. Totalmente. Entonces, por eso es que siempre le he pedido yo a la vida que me prodigue el tiempo necesario para transmitir este conocimiento. Sí, sí. Porque realmente, después de haber estudiado 17 años, prácticamente 4 horas diarias, haber invertido mis recursos propios, porque yo no recibo auspicio de nadie, agradecido siempre con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, que en condiciones muy graves he tenido que dejar, inclusive a mi hijo, a mi nieto en cuidados intensivos para ir a estudiar, pues siempre agradecido con eso, porque solamente el conocimiento nos vuelve libres. Mas ya no dependemos de los que nos diga la industria farmacéutica o los compañeros visitadores a médicos. Porque para uno poder ejercer esta profesión, primero tiene que tener las manos limpias. Totalmente. Es decir, no tener ningún auspicio de nadie. Porque si a mí me mandan a un viaje donde yo voy a saber ciertas cosas y la industria farmacéutica me paga todo, después tengo que devolverles el favor. Al último, ¿quién termina pagando eso? El paciente. Sea o no sea necesario. Exacto. Entonces, este conocimiento también va seguido de una parte de cómo uno está estructurado y cómo está formado. Si no le debo devolver nada a nadie, hago lo que el paciente necesita. ¿En quién recae eso primero? En el beneficio de ese núcleo familiar, de ese paciente que gasta menos y que sin necesidad de untarse ninguna crema, ni tomar un antibiótico, no tomar un quimioterápico o irradiarse o quemarse, el paciente entiende qué pasa, hace un cambio en la posición de lo que él percibe y el paciente va a tener una recuperación casi total. Y sale bien, y sale bien. Es espectacular cómo se asocia todo, cómo lo relaciona todo y la verdad que yo fascinado seguiría conversando porque es algo súper lindo entender cómo funciona el cuerpo. Ahora para que los amigos que están escuchándonos y viéndonos puedan entender un poco y también puedan acercarse, ¿qué cosas son las que trata la medicina germánica, las leyes biológicas? ¿O por qué se acercarían ellos? Bueno, actualmente, cuando yo empecé a estudiar esto se conocía como Nueva Medicina Germánica, luego hice la formación profesional en Italia y actualmente estoy haciendo, sería como un nivel superior, es Ciencias Biológicas Integradas, donde este posgrado que hacemos a nivel internacional
pertenecemos al primer grupo de ciencias biológicas integradas en español. Lo hacemos desde Bélgica, los profesores vienen de Europa, tenemos cursos, o sea, online, y los presenciales hacemos 3 o 4 veces al año, o Buenos Aires o México. ¿A qué tipo de pacientes le sirve? Al paciente que está angustiado, desesperado, que no encuentra una respuesta con la medicina y que su enfermedad sigue avanzando. A un paciente que tiene un diagnóstico catastrófico. Como te decía antes, es el acto más inhumano que yo pueda percibir de un médico que le anuncie que se va a morir. Totalmente. Uno tiene que tener el amor propio por el paciente, pensando que detrás de ese paciente hay mi madre, mi padre, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, mis nietos, y anunciarle que se va a morir es condenarle prácticamente a que vaya a buscar la funeraria. Exacto. Entonces, esta comunicación no estratégica hace que el individuo empiece a morir. Entonces, estos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que no tienen una respuesta, o que la medicina dice, ya no hay nada que hacer contigo, vete a morir en la casa, entonces ese paciente es el indicado. Y después, el paciente que pide ayuda. Exacto. Porque si a mí el paciente no me pide ayuda, puede ser mi esposa, mi hijo, mi nieto, pues yo no me meto, porque no tengo con quién trabajar. Exactamente. Sí, y es lo que yo iba a acotar, de pronto el paciente que tiene el compromiso de querer cambiar, ¿no? Porque hay cosas que hay que cambiar y si es que dejamos todo igual, pues no cambia nada a la final. Claro. Entonces, para que puedan entrar en contacto las personas que nos ven, el doctor está aquí en la ciudad de Cuenca, en la General Torres, ¿no? General Torres 1182 de Sangurima. Y al teléfono que me pueden localizar es el 09-99-766-933. Por poner un ejemplo concreto, la consulta de problemas respiratorios en los niños es prácticamente el 85-90% de la consulta pediátrica. Y los síntomas de rinitis, amigdalitis, bronquitis, sinusitis, adenoides, problemas de toses crónicas, tienen que ver con el individuo, con el niño o la niña, que está experimentando miedo en el territorio porque la estamos generando los padres o los abuelos. Entonces, la consulta, si bien es cierto que necesitamos prescribir un medicamento para la bronquitis, para la tos, para la amigdalitis, si los padres no cambian la posición de cómo relacionarse ellos para generarle un ambiente de que el miedo que el niño tiene, que los padres se separen, de que el padre sea agresivo con la madre o que la madre sea agresivo o que le abandonan porque suelen ir a trabajar o porque tienen problemas en la escuela o tiene problemas en la guardería, automáticamente el Estado y el propio paciente, sus padres, van a gastar menos. Es decir, ustedes tienen derecho a tener dificultades en el matrimonio como hemos tenido todos, o la tenemos todos los días. La diferencia está que cuando ustedes quieran discutir, pelear, no lo hagan delante del niño. Y ellos pueden verificar que los niños tienen los síntomas cuando los padres ya están bien. Exacto. Ahí aparece la bronquitis. No es que el virus del coronavirus se contagia, como nos han mentido y todo eso, o que necesita vacunas, o que necesita algo para subir las defensas. No, es un trabajo ya integral que los médicos tenemos que hacer y siendo honestos, claros y transparentes con los padres. Desde allí, la consulta es totalmente diferente y es porque el paciente pide. Totalmente. Entonces, en ese sentido, creo que es algo. Es decir, que para yo ser escritor, para yo ser poeta, necesito conocer las vocales, las consonantes y necesito, para poder hilvanar una frase o un poema o escribir un libro, necesito tener las bases. Claro. Las bases que me permiten a mí leer y escribir, exactamente igual para todos los que trabajamos en salud. El conocimiento de las 5 leyes biológicas es algo absolutamente indispensable para todos los sistemas médicos, porque no nos oponemos con nadie.
todo el mundo va a ejercer mejor su trabajo, va a trabajar mejor tanto el dermatólogo como el oncólogo, el cirujano, el clínico, todos van a trabajar, los osteópatas, los fisioterapeutas, los homeópatas, los acupunturistas, todos van a trabajar, más ya en dirección del ser humano y erradicar esta cultura de que nos formen en la universidad, hablando entre comillas, nos forman o nos deforman a ver al individuo desde la enfermedad. Claro. Ahí no hay solución. Entonces yo, siempre con el mayor amor del mundo, yo comparto este conocimiento que la vida me ha prodigado, el conocer esto, y creo que es mi obligación, con el acto más amoroso, transmitir a nuestros colegas, ¿no? Entonces, los colegas que son pacientes míos, ellos dicen, sí, Boris, ayúdame con esto. Bueno, yo te paso la información y vamos estudiando. Lo que no entiendes, vamos trabajando. Hay cosas que cuando uno ya conoce el sistema, la pregunta donde el paciente viene es directa. Claro. Tiene crecido un tejido en el colon, hay alguna cosa fuerte, puerca, cochino, que obligó que el tejido crezca para que las heces resbalen más fácil. Si tengo un crecimiento en el estómago, la pregunta es algo que yo no puedo digerir, por eso creció mi estómago. Si se ulcera la curvatura menor del estómago, es otra causa. Claro. Entonces así nos permite tanto a los médicos como a los pacientes vivir tranquilos, seguros, en paz, en casa. Exactamente. Y bueno, yo les puedo decir desde mi experiencia que es totalmente diferente. Para mí me llena mucho cuando me tocan las consultas con el doc porque aparte es muy integral, ¿no? Todo el manejo, ya entender esta parte de la biología que está pasando con mi cuerpo, pero además de eso es como entender también cómo todos los procesos de la vida se van como juntando y encimándose unos sobre otros para formar el bienestar de la persona. Así que yo les invito a que puedan venir, a que puedan ser parte de este nuevo paradigma de lo que es la medicina, de lo que es recuperar la salud y el bienestar sobre todo. Así que Doc, muchísimas gracias a usted por este espacio, por hacernos tiempo y nada más que despídase de las personas que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia de escucharme. Yo sé que son cosas muy difíciles a veces al inicio de poderlas asimilar, de poderlas decir sí, pero solamente cuando uno está en el puesto del paciente, con el dolor, con la enfermedad, con el padre, la madre, los hermanos, la esposa, los hijos enfermos, o uno mismo como paciente, entiende que la medicina tiene que ser un servicio, no un negocio como es. Si tú miras, hace poco tiempo publicaron en un diario de la ciudad las utilidades que la industria farmacéutica y las clínicas particulares, una hoja entera de cuánto se han beneficiado. ¿A causa de qué? De un desconocimiento de las leyes biológicas, pensando que la pandemia está generada por un virus letal. Los virus están toda la vida en la mucosa bronquial y solo se activan cuando el individuo pierde el miedo de que el depredador me devore, que se llama miedo en el territorio, y así evitaríamos gastar, creo que más de $1.000 millones en vacunas, el tener que acudir a un hospital al tener una cama de cuidados intensivos y ya no seguir repitiendo que el virus me contagia y que necesito una mascarilla. Necesito tener el conocimiento para vivir yo la vida tranquila. Exactamente, por ahí vamos por el mismo camino en realidad, Doc, así que yo le agradezco muchísimo por darse el tiempo y a ustedes amigos, no se pierdan todas estas herramientas que les estamos trayendo para recuperar su salud, su bienestar y pues yo les invito a pensar desde esta forma, venimos manejando nuestra salud y la medicina muchos años y tenemos los resultados que tenemos, que son los que hemos visto y por qué no hacer las cosas diferentes, así que nos vemos semana a semana, sigan compartiendo esta información a la gente que crean que le va a necesitar y que les van a ayudar y pues nos vemos la próxima con más invitados.